cultivo de cacao, parte 2. Suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos del cultivo de cacao. Tipos de podas. Existen 5 tipos de podas en el cultivo de cacao. Son los siguientes. 1. Poda de formación. 2. Poda de mantenimiento. 3. Poda fitosanitaria. 4. Poda de rehabilitación. 5. Poda de renovación. 1. Poda de formación. Se debe formar a partir de los 8 a 10 meses de haber realizado el injerto. Objetivo principal es formar la falsa horqueta de 3 a 4 ramas principales. Antes de la poda, después de la poda, planta de 8 meses de edad. 2. Poda de mantenimiento. Es mantener las 3 o 4 ramas principales en toda su vida de la planta que se han formado en la poda de formación. Se tiene 3 tipos de podas. Poda para formar un arquetipo de planta con respecto de una copa de vino con una altura de 2.5 metros. Planta con 3 ramas principales. Primera rama, segunda rama y tercera rama. 2.1. Poda de altura. Es la primera poda o bajada de altura. Tener en cuenta la cantidad de hojas que tenga la planta de cacao y luego hacer los cortes en la parte superior de la planta, o mejor dicho, cuando se toca arriba, abajo no se toca nada. Parcela con poda de altura o bajada de altura a 2.50 metros. Arquetipo de planta en forma de una copa de vino con altura de 2.50 metros. Utilizar podón de 90 centímetros y si el podador mide 1.60 metros, sumando ambos en total mide 2.50 metros, se cortará a las plantas a 2.50 metros para poder controlar a las plagas y enfermedades del cacao. Luego inmediatamente aplicar los productos foliares a base de macro y micronutrientes y una fitohormona. Tenemos, por ejemplo, productos foliares Baifol, Cocalero, Mamatec contiene 2.5% de nitrógeno, 1.5% de potasio, 0.14% de calcio, 0.02% de magnesio, 3% de boro y 0.0003% de cobre, 0.08% de manganeso, 0.5% de zinc y una hormona para inducir el crecimiento de los brotes. APO contiene citoquinina más auxinas más hierbelinas. 2.2. Poda de abertura de copa y desramillado. En la segunda poda consiste en cortar las ramas y ramillas, plumillas,
que perjudican en el desarrollo de flores y mazorcas. Antes, después, se debe abrir la copa para la entrada de luz del 30%, si no causará daño a las flores y ramas quemaduras por el sol. Apertura de copa. 2.3 Poda de calles. Es la tercera poda o apertura de calles. Consiste en cortar las ramas que se están acercándose y cerrando las calles de planta a planta con la finalidad de permitir la entrada de luz del 100% y mayor ventilación, disminuyendo la incidencia de plagas y enfermedades. Apertura de calles, cacao de 8 años. Poda de calles, cacao de 12 años. Poda de calles, cacao híbrido de 18 años. Plantación de cacao de 8 años. Falta realizar la poda de calles o apertura de calles. Plantación de cacao de 4 años con poda de calles. Efecto de la mala poda de mantenimiento. Tener en cuenta siempre que en la poda de mantenimiento, dentro de ella existen 3 subtipos de poda: poda de altura, abertura de copa y derramillado y calles. Se realiza en el campo dependiendo del caso que se encuentra la parcela de cacao. En la mayoría de los casos se comete errores en la poda de abertura de copa y derramillado. Planta de cacao con mala poda, abertura de copa. Efecto: mala poda de abertura de copa y derramillado. 1. Daño estructural. Si se eliminan ramas grandes de manera incorrecta, por abrir la copa y hacer el derramillado el 100%, puede causar un desequilibrio en la estructura del árbol, ingresando los rayos solares por el centro de la copa, dañando quemaduras a los cojines florales y corteza de las ramas. Solo cuajarán las flores ubicadas al extremo de las calles y no habrá un equilibrio en las ramas primarias con el peso de los frutos, estando más propenso a romperse o caerse y más durante fuertes vientos o tormentas. 2. Reducción de la producción de frutos. Siempre acordarnos que el cacao es una especie cauliflora, es decir, las flores y frutos aparecen en el tronco o las ramas primarias. Por ende, es el área de producción. Si dañamos un cojín floral, ya sea por las cosechas, quemaduras de sol, ataques de plagas
y enfermedades, nunca más aparecerá el cojín floral en ese área del tronco, porque en ese cojín floral producirá los frutos de cacao año tras año hasta que se desaparece por alguna razón. Por lo tanto, las plantas se hacen improductivas por la mala poda. Inicialmente, el daño por quemaduras del sol y la lluvia es leve. Luego, con el tiempo, la corteza del tronco se raja o se descuartiza y por ende ingresan hongos, insectos, bacterias. Planta con quemaduras leves del sol. Planta con rajadura de la corteza por efecto del sol. 3. Estrés por el árbol. Una poda mal realizada puede causar un estrés significativo en el árbol, ya que se eliminan demasiadas ramas y hojas. Esto puede debilitar al árbol y hacerlo más susceptible a enfermedades y plagas. Gracias por su atención. Suscríbete a mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos del cultivo de cacao.